La lluvia era implacable esa noche en Guadalajara. Una cortina gris y densa contra la ventana de mi coche. Hacía juego con la tormenta silenciosa dentro de mi pecho. Cada gota que golpeaba el parabrisas se sentía como el tic-tac de un reloj, contando los segundos hasta que mi escape fuera un éxito o un fracaso catastrófico. La casa que dejaba atrás estaba a oscuras. Un gigante dormido en un suburbio de Zapopan. Cada ventana era un ojo cerrado, ajeno a la traición que se desarrollaba en su cochera. Subí la última caja de cartón al asiento trasero. Era más pesada de lo que parecía, llena de libros y viejos álbumes de fotos. Los últimos pedazos tangibles de una vida que ahora estaba cortando. Me dolían los músculos, no solo por el esfuerzo, sino por la tensión que se había acumulado en mis hombros durante años. Cerré la puerta del coche con la mayor suavidad posible, pero el suave clic resonó como un disparo en la quietud de la noche. Por un momento, me quedé allí, de pie, dejando que la lluvia fría me empapara la chamarra. Miré hacia la casa. Era una casa bonita, de 2 pisos, estilo mexicano contemporáneo, con un jardín bien cuidado y una terraza con un asador que mi papá había construido. Desde fuera, era la imagen de una feliz familia de clase media, el tipo de hogar con el que la gente sueña. Para mí, se había convertido en una jaula hermosa y asfixiante. Mi luz estaba encendida. La ventana de mi habitación, en el segundo piso, la había dejado así a propósito. Un pequeño engaño para mantener la ilusión de que estaba despierto hasta tarde, trabajando. Dentro de esa habitación había una cama perfectamente tendida, un closet vacío y una nota en el buró. La nota era corta. La había reescrito una docena de veces, pero las palabras nunca parecían correctas. Al final, me decidí por lo más simple y honesto que pude pensar. Lo siento. Me senté en el asiento del conductor. El cuero frío contra mi piel. Me temblaban las manos al meter la llave en el encendido. Eché un último vistazo a la puerta principal, esperando a medias que las luces se encendieran, que mi mamá apareciera, con el rostro primero confuso y luego furioso. Pero no pasó nada. La casa permaneció en silencio, dormida, sin saber que su ancla estaba levando y yéndose a la deriva. Giré la llave. El motor cobró vida. Una silenciosa promesa de un nuevo comienzo. Mientras me alejaba de la acera, la casa se hizo más pequeña en mi espejo retrovisor hasta que fue solo otra sombra engullida por la lluvia y la oscuridad. Lo siento, susurré de nuevo, esta vez para mí. 3 semanas antes. El olor de la comida de mi mamá siempre me golpeaba en cuanto entraba por la puerta. Esa noche era pollo en salsa verde con ajo y cilantro, un aroma que se suponía que significaba consuelo, hogar y seguridad. Últimamente, había empezado a sentirse como una trampa. Santiago, ¿eres tú, mijo?, llamó mi mamá. Elena, desde la cocina. Sí, mamá, soy yo. Dejé mi portafolio junto a la puerta, sintiendo como el peso de un día de 10 horas como ingeniero de software se deslizaba de mis hombros. La casa estaba impecable. Como siempre, mi mamá trataba nuestro hogar como una exhibición de museo, perfectamente arreglada, hermosa a la vista y emocionalmente estéril. En la mesita de la entrada estaba la correspondencia del día. Tenía la costumbre, nacida de la necesidad, de revisarla. Vi un recibo de la luz, con la esquina del sobresellada con un amable pero firme aviso de vencimiento. Debajo había un sobre rosa pastel, elegante y perfumado. No necesitaba abrirlo para saber que era de la compañía de tarjetas de crédito favorita de Jimena, la que tenía una tasa de interés astronómica. Suspiré, guardando ambos en el bolsillo de mi chamarra. El ancla, así me llamaban, a veces en broma, a veces no, el que mantenía a flote el barco familiar. El problema de ser un ancla es que no puedes ir a ninguna parte, solo mantienes a todos los demás en su lugar. Mi hermana, Jimena, irrumpió en la sala, con el celular en la mano como si fuera un artefacto religioso. A sus 22 años, 4 menos que yo,
Vivía en un universo diferente, uno hecho de filtros, seguidores y estéticas curadas. No manches, Santi, no vas a creer el departamento que encontré, dijo, no como una pregunta, sino como una declaración. Prácticamente vibraba de emoción. Está en andares, ventanales de piso a techo. La luz para mi contenido va a ser absolutamente increíble. Forcé una sonrisa. Suena caro. Xime. Es una inversión en mi marca, dijo, agitando una mano con desdén. Tienes que gastar dinero para hacer dinero. O sea, la primera regla de los negocios. Mi mamá salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. Su sonrisa era brillante y practicada. Justo de eso hablábamos. Todo por el sueño de mi niña, ¿verdad? Me miró, sus ojos clavándome en mi sitio. Era la mirada que usaba cuando estaba a punto de pedir algo. La cena ya casi está lista, agregó, con tono ligero. Tu padre bajará en un minuto. La cena familiar, nuestro ritual sagrado, solía ser mi parte favorita del día. Ahora, se sentía como una junta de negocios en la que yo era el único inversionista involuntario. Nos sentamos a la pesada mesa de parota que mi papá, Ricardo, había heredado de sus padres. Él era un hombre callado que dejaba que mi madre hablara la mayor parte del tiempo, pero su silencio era un arma. Podía transmitir decepción con más eficacia que cualquier sermón. Esa noche parecía alegre, lo cual fue la primera señal de alerta. Bueno, comenzó mi mamá, colocando una fuente con pollo en el centro de la mesa. Jimena tiene noticias muy emocionantes. Jimena sonrió radiante, lanzándose a una descripción sin aliento del departamento. Habló de la alberca en la azotea, el gimnasio, el servicio de concierge. Nos mostró fotos en su teléfono de una pequeña caja blanca que costaba más al mes que la hipoteca de toda nuestra casa. Escuché, masticando mi comida lentamente, sintiendo el nudo familiar formándose en mi estómago. Sabía hacia dónde iba esto. Era un patrón, una danza cuidadosamente coreografiada que habíamos hecho 100 veces antes. Jimena tendría un sueño, un coche nuevo, una laptop de alta gama para su edición, un viaje a Tulum con sus amigas para hacer networking. El sueño siempre estaría justo fuera de su alcance financiero. Entonces, mis padres se volverían hacia mí, el hijo responsable, el que tenía el trabajo estable y el buen historial crediticio. Suena increíble. Xime, de verdad, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. ¿Cómo piensas pagar la renta? La sonrisa de Jimena vaciló por una fracción de segundo. Miró a nuestra mamá. Bueno, de eso queríamos hablar contigo, dijo mi mamá, interviniendo suavemente. Como familia, enfatizó la última palabra, haciéndola sonar como un escudo. Tu hermana tiene tanto potencial. Está a punto de triunfar en grande, pero necesita un espacio adecuado para crear, para construir su marca. Esta es su oportunidad. Entiendo eso, dije, pero la renta, conseguiré un trabajo de medio tiempo, dijo Jimena rápidamente, como en una boutique o algo así, solo para cubrir mis gastos personales. Casi me ahogo con el agua. Un trabajo de medio tiempo en una boutique apenas cubriría su presupuesto semanal de cafés. Miré a mi papá, esperando una voz de razón. Él solo asintió lentamente, con una expresión pensativa. Es una buena oportunidad, hijo, dijo, su voz tranquila y firme. Tienes que apoyar a tu hermana. Ahí estaba, la trampa se estaba tendiendo, y el cebo era el deber familiar. El arrendador requiere un aval, continuó mi mamá, su tono volviéndose más directo, y alguien con ingresos estables. Obviamente, todos pensamos en ti. Dejé mi tenedor. Mamá, ser aval es una responsabilidad financiera enorme. Si ella no puede pagar la renta, todo recae en mí. Mi crédito se arruinaría. Ay, no seas tan dramático. Santiago hizo un puchero. Jimena. Claro que pagaré la renta. Y de todos modos, teníamos una idea mejor. Miré del rostro esperanzado de mi hermana al decidido de mi madre.
Mi papá estaba cortando meticulosamente su pollo, evitando mi mirada. Un silencio sofocante cayó sobre la mesa, del tipo que precede a una ejecución. Pensamos, dijo mi mamá, su voz suave y dulce, como siempre se ponía cuando estaba a punto de dar el golpe final. ¿Qué podrías ayudarla? Solo por un tiempito, hasta que su carrera en redes sociales despegue. ¿Ayudarla cómo? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Hicimos números, dijo mi papá, finalmente levantando la vista. Era la primera vez que ofrecía una frase completa sobre el tema, y me di cuenta de que no era una conversación espontánea, lo habían planeado, habían tenido juntas sin mí. Si cubrieras, digamos, el 70% de la renta, Jimena podría manejar fácilmente el resto con un trabajo pequeño. Es perfectamente lógico. Lógico, la palabra quedó suspendida en el aire. Era lógico para ellos. Quizás, para mí, era una cadena perpetua financiera. 70%. Eso era más de lo que pagaba por vivir aquí, contribuyendo a la hipoteca, los servicios, el súper. Era una cantidad de dinero asombrosa. ¿Quieren que yo pague el departamento de Jimena? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Miré a mi hermana. Me observaba con ojos grandes y suplicantes. La misma mirada que me había dado cuando quería un perrito de niña, o cuando chocó su primer coche y necesitaba que yo hablara con papá. No pagar. Mijo, corrigió mi mamá amablemente. Invertir. Estarías invirtiendo en el futuro de tu hermana, en el futuro de esta familia. Extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre la mía. Su piel era cálida, pero su contacto se sentía como hielo. Tú eres el ancla, Santiago dijo, su voz llena de una emoción practicada y teatral. Siempre has sido nuestra roca. Solo te pedimos que nos mantengas firmes. Una vez más, miré alrededor de la mesa a mi familia, mi hermana esperanzada, mi madre decidida, mi padre silencioso y cómplice. No me estaban pidiendo, me estaban diciendo. Ya habían decidido mi papel. Me habían asignado un personaje en su obra sin siquiera darme un guión. El pollo en mi plato de repente supo a cenizas. El olor a ajo y cilantro ya no era reconfortante. Era el aroma de la trampa cerrándose a mi alrededor. Por primera vez en mi vida, el peso de ser el ancla se sentía como si finalmente, de verdad, fuera a hundirme. Aparté mi mano de la de mi madre. El calor de su tacto persistió un momento antes de volverse frío. El comedor, que alguna vez fue un espacio de comidas y risas compartidas, de repente se sintió pequeño y sin aire. Sus 3 pares de ojos estaban sobre mí. Un jurado silencioso esperando un veredicto que yo no tenía poder para dar. No querían mi opinión, querían mi obediencia. No dije, la palabra fue silenciosa, pero aterrizó en la mesa con la fuerza de un portazo. El rostro de Jimena se descompuso al instante. ¿Qué? ¿Cómo que no? El tenedor de mi papá se detuvo a medio camino de su boca. Me miró fijamente. Un destello de incredulidad en sus ojos. La sonrisa de mi mamá se tensó, resquebrajándose en los bordes. Santiago, no seas difícil. Estamos hablando del futuro de tu hermana. Sé de lo que estamos hablando, dije, mi voz ganando fuerza. Me están pidiendo que gaste miles de pesos al mes en un departamento de lujo que ella no puede pagar. No es una inversión, mamá, es una limosna. Y una enorme. No es una limosna. La voz de Jimena se elevó, teñida de indignación. Es apoyo. Es lo que se supone que las familias hacen por los demás. A mi amiga Jessica sus papás le compraron un condominio cuando se graduó. Un condominio entero. No somos los papás de Jessica, dije. Mi paciencia agotándose. Y yo no soy tu banco personal. Trabajo duro por mi dinero. Jimena, tengo mis propias metas. Mi propio futuro para el que necesito ahorrar. Se sintió extraño decir las palabras en voz alta. Durante tanto tiempo, mi futuro había estado inextricablemente ligado al de ellos. Mi cuenta de ahorros era el fondo de emergencia familiar. Mi trabajo estable era su red de seguridad.
La idea de tener metas que no implicaran sostenerlos se sentía como un concepto ajeno. Una indulgencia egoísta. Ay, ya empezamos, dijo mi mamá, suspirando dramáticamente. Se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Era su movimiento característico, el que señalaba que estaba pasando de la persuasión amable a la culpa emocional. Estás siendo egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti, los sacrificios que hemos hecho. ¿Qué sacrificios? Pregunté, la pregunta más aguda de lo que pretendía. Me he pagado mis cosas desde la universidad. Pago renta aquí. Cubro la mitad de los servicios. Compro la mayor parte del súper. Pagué tu tarjeta de crédito el año pasado. Papá, le compré su coche a Jimena. ¿De qué sacrificios estás hablando? Mi papá se estremeció, dejando caer su tenedor con un estrépito. Odiaba cuando yo sacaba a relucir las realidades financieras. Prefería la cómoda ficción de que él era el único proveedor, el patriarca de la familia. Ese no es el punto, Santiago dijo, su voz baja y grave. El punto es que somos una unidad familiar. Cuando una persona tiene éxito, todos tenemos éxito. Tu hermana tiene la oportunidad de hacer algo especial. Ser influencer no es algo especial, murmuré. Y me arrepentí de inmediato. Jimena jadeó, las lágrimas asomando a sus ojos. ¿Ves? No crees en mí. Nunca has creído en mí. Solo crees que soy una chica tonta y superficial que se toma selfies todo el día. Empujó su silla hacia atrás, las patas raspando ruidosamente contra el piso de madera, y salió corriendo de la habitación. Un momento después, oímos la puerta de su habitación cerrarse de golpe arriba. El silencio que dejó atrás estaba cargado de acusación. Mi mamá me fulminó con la mirada, sus ojos fríos. Bueno, espero que estés contento contigo mismo. No dije nada que no fuera verdad, me defendí. Pero mi voz vaciló. Odiaba hacer llorar a Jimena, incluso cuando estaba siendo irrazonable. Esa era la base de su poder sobre mí. Sabían que tenía un punto débil, una necesidad profunda de ser el buen hijo, el hermano mayor protector. Solo estás celoso, espetó mi mamá. Estás atascado en un trabajo aburrido de computadoras. Y ella está ahí fuera, tratando de construir una vida creativa. Y no lo soportas. Quieres verla fracasar. Eso no es para nada cierto. Me levanté, mi propia ira surgiendo. Quiero que tenga éxito por sus propios méritos. Trabajando por ello. No que le entreguen todo en bandeja de plata pagada por mí. Suficiente, dijo mi papá. Su voz, una orden grave. Me estaba mirando. Su expresión de profunda decepción. Fue peor que si hubiera gritado. Has molestado a tu hermana y a tu madre. Necesitas disculparte. ¿Disculparme? ¿Por qué? ¿Por no querer ser explotado financieramente? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. El rostro de mi madre palideció. ¿Explotado? ¿Es eso lo que crees que es esto? Te amamos, Santiago, confiamos en ti. ¿Y a eso le llamas explotación? Su voz se quebró, y una única y perfecta lágrima rodó por su mejilla. Fue una actuación magistral. Sentí que las paredes se cerraban. Así era siempre. Yo establecía un límite razonable, y al final de la conversación, yo era el villano, desagradecido, egoísta, cruel. Eran expertos en torcer la realidad hasta que yo era el que quedaba cuestionando mi propia cordura. No podía quedarme en esa habitación un segundo más. Necesito aire, murmuré, tomando mis llaves de la barra. ¿A dónde vas?, preguntó mi mamá, su voz aguda por la alarma. No puedes simplemente huir de esto, Santiago. Necesitamos resolverlo. No hay nada que resolver, dije, volviéndome para enfrentarlos por última vez desde el umbral. Mi respuesta es no. Es definitiva. Salí, cerrando la puerta principal detrás de mí. El aire fresco de la noche fue un alivio, pero no pudo despejar la sensación sofocante en mi pecho. Me subí a mi coche y simplemente conduje, sin destino en mente, las calles suburbanas familiares, con sus casas idénticas y céspedes perfectos. Se sentían extrañas,
Cada ventana iluminada que pasaba representaba a una familia. Me pregunté cuántas de ellas estarían representando dramas similares. ¿Cuántas estarían atrapadas en roles para los que nunca audicionaron? La discusión marcó un cambio en nuestro hogar. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión pesada y no dicha. Era una guerra fría, librada con gabinetes cerrados de golpe, silencios puntiagudos y comidas a diferentes horas. Jimena no me miraba, comunicándose solo a través de suspiros dramáticos cada vez que yo entraba en una habitación. Mi papá estaba distante, ofreciendo respuestas de una sola palabra a cualquier pregunta que yo hiciera. Pero mi mamá era la combatiente más hábil. Ella no me ignoraba. En cambio, me trataba con una amabilidad empalagosa y dolida que era mucho más castigadora que el silencio. Me preparaba mi desayuno favorito y luego decía: solo quiero que seas feliz, mijo, incluso si eso significa que no te importa la felicidad de nuestra familia. Lavaba mi ropa y la doblaba perfectamente, dejándola en mi cama con una nota que decía: pensando en ti. Era una guerra psicológica, diseñada para hacerme sentir tan culpable que finalmente me quebraría. Mientras tanto, las redes sociales de Jimena se convirtieron en un arma. Publicaba selfies vagas y de ojos tristes con leyendas como: qué difícil cuando las personas que se supone que más te apoyan son las que te frenan. O una foto de un atardecer con el texto: algunos sueños son demasiado grandes para mentes pequeñas. Amigos y familiares comenzaron a enviarme mensajes. ¿Está todo bien con Jimena?, me escribió mi tía. Se ve muy decaída. La presión se estaba acumulando. Un apretón lento y constante en mi alma. Me estaban aislando, pintándome como el villano en una historia de la que nunca quise ser parte. Empecé a pasar más tiempo en la oficina, trabajando hasta tarde solo para evitar volver a casa. El lugar que se suponía que era mi santuario se había convertido en territorio hostil. Fue durante una de esas noches tardías, navegando por listados de departamentos en línea más como un escape de fantasía que un plan serio, que empecé a dejar que una nueva idea echara raíces. El pensamiento fue pequeño al principio, una pequeña semilla de rebelión. ¿Y si simplemente me fuera? La idea era aterradora. Se sentía como cortarse una extremidad. Toda mi identidad estaba envuelta en ser su hijo, su hermano, su ancla. ¿Quién sería yo sin ellos? Pero a medida que pasaban los días y la manipulación emocional aumentaba, la idea crecía. Dejó de sentirse como una rebelión y comenzó a sentirse como una necesidad, como autopreservación. Comencé a buscar más seriamente. Creé un nuevo presupuesto, uno que solo incluía mis propios gastos. Miré lo que podía pagar de manera realista por mi cuenta. Los números fueron sorprendentes. Sin el constante drenaje de las emergencias familiares, podía permitirme un lugar decente. Podía ahorrar para el enganche de mi propia casa. Podía viajar. Un futuro que era enteramente mío comenzó a tomar forma en mi mente. Era una imagen borrosa e indistinta, pero estaba llena de luz y posibilidad. La decisión se cristalizó una tarde cuando llegué a casa temprano y escuché a mi mamá hablando por teléfono en la cocina. Hablaba con su hermana, en voz baja y conspiradora. Es que no sé qué hacer con él. Susana estaba diciendo: está siendo tan egoísta. No es solo el departamento para Jimena. Esperábamos, una vez que estuviera en el contrato, sería más fácil convencerlo de sacar un pequeño préstamo para un negocio para ella. Ya sabes, con su historial crediticio, tiene todo este plan para una línea de mercancía. Me quedé congelado en el pasillo, la sangre drenando de mi rostro. No se trataba solo de la renta. El departamento era solo el primer paso, el pie en la puerta. Su plan era desangrarme sistemáticamente, hipotecar todo mi futuro financiero por los caprichos de influencer de Jimena. No solo me habían visto como un cajero automático, me veían como una línea de crédito, un recurso para ser explotado por completo hasta que se agotara. Ese fue el momento en que el último hilo de duda se rompió. El dolor fue agudo y limpio. Esto no era amor.
El amor no viene con un plan de negocios. El amor no elabora estrategias sobre cómo usarte. Me alejé en silencio, retirándome a mi habitación antes de que pudiera verme. Cerré la puerta, mi corazón latiendo a un ritmo frenético contra mis costillas. La culpa que había sido mi compañera constante se evaporó, reemplazada por una certeza fría y dura. Ya no me iba solo para salvar mi futuro, me iba para salvarme a mí mismo. Mi búsqueda secreta de un departamento ya no era una fantasía, ahora era un plan de escape, y lo iba a ejecutar sin que ellos se dieran cuenta. El conocimiento de la llamada telefónica de mi madre no solo me rompió el corazón, cauterizó la herida. La culpa persistente y molesta que había sido mi sombra durante semanas fue quemada, reemplazada por una claridad fría y aguda. Ya no era un hijo en conflicto, luchando con el deber familiar. Era un hombre despertando dentro de una casa en llamas, y mi único trabajo era encontrar la salida. A la mañana siguiente, seguí la rutina, entré a la cocina, donde mi mamá tarareaba una melodía, una imagen de felicidad doméstica. Puso un plato de chilaquiles, mis favoritos, frente a mí con una sonrisa esperanzadora. Pensé que te vendría bien un buen desayuno, dijo. Hace una semana. Este gesto me habría revuelto el estómago de culpa. Ahora, veía los hilos. Veía el cálculo detrás de la amabilidad. Era una transacción. Chilaquiles a cambio de mi futuro. Gracias, mamá, se ven muy bien, dije, con voz uniforme. Me los comí, pero no saboreé nada. Mi misión secreta comenzó ese mismo día. Durante mi hora de comida, me senté en mi coche en el estacionamiento de la empresa y creé una nueva dirección de correo electrónico, una sin conexión a mi nombre. Descargué aplicaciones de búsqueda de departamentos en una carpeta oculta en mi teléfono. Mi búsqueda ya no era una fantasía, era una operación metódica y táctica. Las primeras visitas fueron desalentadoras. Vi un estudio en un sótano que olía permanentemente a humedad y desesperación. Vi un microdepartamento moderno en la colonia americana donde la cama se plegaba desde la pared, prácticamente tocando la cocineta. Se sentía como cambiar una jaula por una más pequeña y cara. Por un momento, una chispa de duda regresó. Quizás no podía hacer esto. Quizás mi familia tenía razón. Y yo era incapaz de sobrevivir por mi cuenta, destinado solo a servir sus necesidades. Pero entonces volvía a casa. Entraba por la puerta y la atmósfera opresiva me golpeaba como una fuerza física. Jimena estaría tirada en el sofá, navegando en su teléfono, suspirando dramáticamente cada pocos minutos. Había adoptado la costumbre de vestir solo de negro, como si estuviera de luto por la vida glamorosa que le había negado. Mi papá estaría en su sillón, leyendo el periódico, el silencio a su alrededor un grueso muro de desaprobación. Y mi mamá estaría allí, esperando, lista con otro viaje de culpa cuidadosamente elaborado y disfrazado de acto de amor. Santiago, mijo, llamó tu tía Susana, dijo una noche, acorralándome en el pasillo. Está muy preocupada por Jimena. Dijo que deberíamos considerar la terapia familiar. Me miró, con los ojos grandes y serios. Quizás tenga razón. Necesitamos aprender a comunicarnos mejor, para que no sientas la necesidad de excluirnos así. Era brillante, en realidad. Estaba enmarcando mi establecimiento de límites como un problema de comunicación de mi parte, haciéndome a mí el que necesitaba terapia para arreglar mis problemas. Antes, podría haber caído. Ahora, solo asentí. Quizás dije sin comprometerme y escapé a mi habitación. La casa se convirtió en un escenario, y todos estábamos interpretando nuestros papeles. Ellos eran la familia herida e incomprendida, y yo era el hijo frío e ingrato. La única diferencia era que ahora sabía que estaba actuando. Sonreí, asentí, seguí el juego, todo mientras planeaba en secreto mi salida. La duplicidad era agotadora, pero también empoderadora. Era el primer secreto que había guardado que era puramente para mi propio beneficio. Una semana después de mi búsqueda, lo encontré.
Era un departamento de una recámara en Providencia, un barrio conocido por su ambiente tranquilo y arbolado. Estaba en el tercer piso de un edificio de ladrillo antiguo. Nada que ver con los rascacielos elegantes y sin alma que Jimena quería. Las fotos del anuncio eran simples: pisos de madera, grandes ventanales y un pequeño balcón con vista a una calle arbolada. No era ostentoso, era tranquilo, era pacífico. Programé una visita para un sábado por la mañana, diciéndole a mi familia que iba a la oficina para ponerme al día con un proyecto. La mentira salía fácil ahora. En el momento en que la administradora abrió la puerta, lo supe. La luz del sol entraba a raudales por el gran ventanal de la sala, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire. Los pisos crujían un poco bajo mis pies. Un sonido que se sentía como historia y estabilidad. Olía débilmente a madera vieja y pintura fresca. Salí al pequeño balcón. Era lo suficientemente grande para una silla y una mesita. Podía imaginarme aquí, tomando café por la mañana, leyendo un libro, respirando un aire que no estuviera cargado de exigencias tácitas. Este lugar era todo lo que el departamento soñado de Jimena no era. No era una estética, no era contenido para una marca, era un hogar, un santuario, un lugar donde podía ser simplemente Santiago, no el ancla, no el cajero automático, no la roca, solo yo. Es tranquilo, le dije a la administradora, más para mí que para ella. El edificio tiene una política de ruido estricta, dijo con una sonrisa profesional. Principalmente jóvenes profesionistas y algunas personas mayores. Todos son muy respetuosos. Todos son muy respetuosos. Las palabras fueron música para mis oídos. Lo tomo, dije. Las palabras saliendo deprisa antes de que pudiera dudar. El proceso se movió más rápido de lo que esperaba. Mi buen historial crediticio y mis ingresos estables. Las mismas cosas que mi familia buscaba aprovechar. Me convirtieron en un inquilino ideal. Me aprobaron en cuestión de horas. El lunes, tomé una hora de comida extendida y conduje a la oficina de arrendamiento. Estar sentado allí, con el contrato extendido frente a mí, fue el momento más aterrador y liberador de mi vida. Este era el punto de no retorno. Cada línea que inicialaba, cada firma que ponía, era un ladrillo que se colocaba en los cimientos de mi nueva vida. Me estaba comprometiendo legal y financieramente con mi propia independencia. Hice el cheque del depósito de seguridad y el primer mes de renta. La cantidad era significativa. Una gran parte de los ahorros que había estado moviendo en secreto a una nueva cuenta bancaria. Mientras deslizaba el cheque sobre la mesa, sentí una sacudida física, como si una cuerda gruesa y pesada que había estado atada a mi cintura durante 26 años acabara de ser cortada. Estaba flotando. Era libre, pero también estaba sin ataduras. Y la sensación era vertiginosa. Salí de esa oficina con una llave en el bolsillo. Una llave de una puerta que era solo mía. Una llave a una vida que construiría para mí. Esa noche, llegué a casa y la actuación continuó. Jimena estaba en la cocina, guardando dramáticamente algo de su ropa cara en una caja. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Estoy vendiendo esto en Gotrendier, anunció con aire trágico. Si alguna vez voy a tener mi propio lugar sin ayuda, tengo que empezar a hacer sacrificios. Levantó un bolso de diseñador. ¿Sabes cuánto vale esto? Pero mis sueños valen más. Me miró, esperando una reacción. Quería que me sintiera culpable, que viera las dificultades que le estaba causando. Pero todo lo que sentí fue una profunda lástima. Estaba tan atrapada en la narrativa que nuestros padres habían construido para ella que no podía ver ninguna otra forma de vivir. Es una buena idea, sí, me dije con calma. Mi falta de reacción culpable la desconcertó. Frunció el ceño. Su actuación fracasó sin la respuesta esperada de la audiencia. Más tarde esa noche, mi papá llamó a la puerta de mi habitación. Era algo raro. ¿Tienes un minuto?, preguntó, de pie torpemente en el umbral. Claro. Entró y se sentó en el borde de la silla de mi escritorio. Parecía cansado.
Tu madre está muy preocupada por ti, comenzó. La apertura clásica. Por esta familia. No somos los mismos cuando estamos peleando. No estamos peleando. Papá, solo dije que no a algo que no podía hacer. Suspiró, pasándose una mano por la cara. Es más que eso, Santiago. Es sobre respeto. Es sobre tu lugar en esta familia. Eres el mayor. Tienes la responsabilidad de cuidar a tu hermana. Si la cuido, dije. Pero hay una diferencia entre cuidar a alguien y solaparle todo. Sacudió la cabeza, con una mirada de profunda decepción en su rostro. Nunca pensé que serías tú el que nos daría la espalda. Siempre has sido tan confiable. Estaba usando mi mejor cualidad en mi contra. Mi confiabilidad no era una virtud para él. Era una utilidad. Un recurso. Tengo que dormir. Papá, mañana empiezo temprano. Era una excusa, pero era todo lo que podía ofrecer. Se levantó, con los hombros caídos. Solo piénsalo, hijo, piensa en el daño que estás haciendo. Cerró la puerta detrás de él, dejándome en el silencio de mi habitación. La habitación que ya no era mía. Saqué la llave de mi bolsillo. Se sentía fría y sólida en mi palma. Las palabras de mi papá resonaban en mi cabeza. Piensa en el daño que estás haciendo. Por primera vez, me di cuenta de que tenía razón. Estaba haciendo daño. Estaba dañando el sistema disfuncional que nos había mantenido a todos estancados durante años. Estaba resquebrajando los cimientos de sus expectativas. Y se sentía como la cosa más saludable y necesaria que había hecho en mi vida. La cuenta regresiva había comenzado. Tenía 2 semanas hasta la fecha de mi mudanza. 2 semanas para empacar mi vida en cajas, justo debajo de sus narices. Las siguientes 2 semanas fueron una clase magistral de sigilo y engaño. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, un espectro guardando su existencia pieza por pieza. Mi habitación, que alguna vez fue mi único espacio privado, se convirtió en mi centro de operaciones secreto. El plan era simple: empacar lo que pudiera en maletas y cajas que ya tenía, y comprar el resto, guardándolas en la cajuela de mi coche hasta la noche final. Todos los días, sacaba cosas a escondidas, una mochila llena de mis documentos y discos duros más importantes, llevada a mi oficina para un proyecto, una maleta de lona con ropa, dejada en un contenedor de donación de camino al trabajo, solo para ser recuperada discretamente y escondida en mi coche más tarde. Fue un proceso lento y minucioso. Me sentía como un prisionero de guerra, cavando un túnel de escape con una cucharilla. El costo psicológico fue inmenso. Estaba viviendo una doble vida. Mi mente constantemente dividida entre interpretar el papel del hijo retraído pero presente y planificar meticulosamente la logística de mi desaparición. Cada conversación era un campo minado. ¿Por qué tu closet está tan organizado de repente?, preguntó mi mamá una tarde, asomando la cabeza a mi habitación. Había entrado para dejar mi ropa limpia, una tarea en la que todavía insistía en hacer. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Acababa de terminar de guardar toda mi ropa de fuera de temporada. Solo intento ser más ordenado, dije, forzando una sonrisa casual. Pensé en sacar algunas de las cosas que ya no uso. Ella sonrió radiante, sus ojos brillando con una esperanza equivocada. ¡Ay, qué maravilla! Mijo, es como si estuvieras haciendo espacio para cosas nuevas. Una nueva actitud. Quizás dije, la palabra sabiendo a veneno. Ella veía mis acciones a través del lente de sus propios deseos. Pensaba que estaba limpiando mi vida para hacer más espacio para ellos, para sus necesidades. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Jimena, por su parte, se mantuvo distante. Su trágica actuación de vender sus pertenencias había durado exactamente un día. Cuando nadie se ofreció a detenerla, había desempacado silenciosamente la caja, y las cosas volvieron a la normalidad, o a nuestra nueva y tensa versión de ella. Mayormente me ignoraba, lo cual era una bendición. Su egocentrismo era el camuflaje perfecto para mis actividades.
No se daría cuenta si mi habitación estuviera medio vacía mientras el wifi funcionara y su tarjeta de crédito no hubiera sido rechazada. Mi papá siguió siendo una figura de juicio silencioso. Intercambiábamos cortesías, pero la calidez se había ido. Me miraba a través de la mesa con una mirada pesada y dolida, un recordatorio constante y tácito de que le había fallado, que le había fallado a la familia. Era una carga pesada de llevar, incluso sabiendo que estaba haciendo lo correcto. Hay una parte de ti que nunca deja de querer la aprobación de tu padre, y la pérdida de ella, incluso cuando sabes que es condicional. Es un dolor agudo y persistente. La parte más difícil fueron los álbumes de fotos. Una noche, cuando supe que todos estaban dormidos, bajé sigilosamente a la sala. En el estante inferior del librero había una docena de álbumes gruesos encuadernados en piel. Una historia cronológica de la familia Ramírez. Saqué uno. La primera foto era de mis padres el día de su boda. Jóvenes e increíblemente felices. Luego venían las fotos del hospital de mí. Un pequeño bulto rojo en los brazos de mi madre. Mi papá se veía orgulloso, aterrorizado y abrumado. Todo a la vez. Hojeé las páginas. Allí estaba yo, dando mis primeros pasos, con las manos de mi papá flotando protectoramente. Allí estaba mi primer día de escuela, con una sonrisa desdentada y una mochila más grande que mi torso. Y entonces, llegó Jimena. Fotos de mí sosteniéndola por primera vez, mirando a esa pequeña criatura con una sensación de asombro y una protección feroz. Recordaba ese sentimiento. Recordaba no querer nada más que mantenerla a salvo, darle el mundo. ¿Cuándo se convirtió ese sentimiento en una responsabilidad? ¿Cuándo se agrió hasta convertirse en una obligación resentida? Las lágrimas me picaron en los ojos mientras miraba las fotos de nosotros de niños, construyendo fuertes en la sala, en las posadas navideñas, abriendo regalos el Día de Reyes. Había amor real en esas fotos. Había felicidad genuina. No siempre había sido así. La dinámica de nuestra familia no había nacido tóxica. Se había vuelto tóxica, lentamente, a lo largo de años de límites borrosos y expectativas no cumplidas. Habían olvidado que yo era una persona y habían comenzado a verme solo como una función, una utilidad, el ancla. Mi mano se detuvo sobre los álbumes. Quería llevármelos. Eran mi historia, también, pero no podía. La falta de un álbum de fotos se notaría de inmediato. Sería una bandera roja, una señal de alarma. Deslicé el libro de vuelta a su lugar. Un adiós silencioso al niño de esas fotos. El niño que creía que el amor era suficiente. La última semana fue la peor. La tensión en la casa era palpable. Un bajo zumbido de ansiedad. Mi familia parecía sentir que algo estaba cambiando, aunque no pudieran nombrarlo. Redoblaron sus esfuerzos. ¿Sabes?, dijo mi mamá una noche en la cena. El contrato de ese departamento que le gustó a Jimena todavía está disponible. El administrador le llamó. Es como si estuviera destinado a ser. Me miró, con los ojos suplicantes. No es demasiado tarde para cambiar de opinión. Santiago, podríamos volver a ser una familia. Solo negué con la cabeza. Ya tomé mi decisión. Mamá, su rostro se endureció. Entonces supongo que has elegido. Nosotros. Otura. Nunca se suponía que fuera una elección, susurré. El día antes de mi escape, el día de... Como había empezado a llamarlo en mi cabeza, saqué la última carga de cosas que pude esconder en mi coche. Mi computadora. Mi posesión más preciada. Fue desarmada y empacada en 2 grandes maletas de gimnasio. Mis pertenencias más sentimentales, un reloj de mi abuelo, un puñado de libros, una foto enmarcada de Jimena y yo de una época en que nuestras sonrisas eran reales, estaban escondidas en el fondo. La cajuela de mi coche era ahora un juego de Tetris de alto riesgo. Esa noche, hice un último barrido de mi habitación. Estaba desolada, vacía. El closet solo tenía unas pocas camisas y un par de pantalones. Los libreros estaban vacíos, salvo por algunos libros de bolsillo viejos que no me importaban.
Las paredes estaban desnudas. Había quitado mis pósters semanas atrás, diciendo que quería un aspecto más minimalista. Ni siquiera se habían dado cuenta. Todo lo que quedaba eran los muebles, la cama, el escritorio, la cómoda y la nota. Me senté en el escritorio vacío y la escribí en una hoja de papel blanco. Me temblaba la mano. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podría explicar que me iba porque los amaba, pero necesitaba amarme más a mí mismo? ¿Cómo podría articular que el papel que me habían forzado a desempeñar me estaba asfixiando? ¿Y esta era la única forma en que podría aprender a respirar de nuevo? Al final, supe que no lo entenderían. Ninguna explicación sería suficiente. Cualquier razón que diera solo sería torcida en otro ejemplo de mi egoísmo. Así que lo mantuve simple. Mamá, papá, Jimena, necesito tiempo y espacio para resolver mis cosas por mi cuenta. Por favor, no intenten contactarme. Me comunicaré cuando esté listo. Lo siento, Santiago. Doblé la nota y la coloqué en la almohada de mi cama perfectamente hecha. Se sentía como una lápida. La casa estaba en silencio esa noche. Pero para mí, el silencio era ensordecedor. Me acosté en la cama, completamente vestido, mirando el techo, mi corazón latiendo un frenético solo de batería. Escuché los sonidos de la casa apagándose, el lavavajillas deteniéndose, el clic del termostato, las tablas del piso crujiendo arriba mientras mis padres se iban a la cama. La música pop ahogada de Jimena desvaneciéndose mientras finalmente se dormía. Cada sonido era una despedida. A las 2 alto. Mi alarma vibró silenciosamente bajo mi almohada. Era hora. Me puse los zapatos y eché un último vistazo a la habitación que había contenido toda mi vida. Ahora era solo una caja. Un cascarón vacío. Tomé mi chamarra y las llaves del coche que había dejado en el buró. Al abrir la puerta de mi habitación, el viejo y familiar crujido sonó como un grito. Me congelé, mi cuerpo rígido, escuchando cualquier señal de que había despertado a alguien. Nada, solo el silencioso zumbido del refrigerador abajo. Me moví a través de la casa a oscuras como un ladrón. Mis pasos ligeros, mi respiración superficial. Cada escalón que bajaba era un paso más lejos de la vida que había conocido. Cuando llegué a la puerta principal, mi mano tembló al alcanzar el cerrojo. Esto era todo, la última cerradura que forzar. Lo giré, lenta, agónicamente, el sonido del perno metálico deslizándose de su alojamiento resonando en el pasillo silencioso. Abrí la puerta, me deslicé hacia el aire frío y húmedo, y la cerré suavemente detrás de mí. El suave clic del pestillo fue el sonido de mi libertad. Y fue el sonido más solitario que jamás había escuchado. La noche estaba empapada en una llovizna fría y persistente de Guadalajara. No era un aguacero, solo una bruma miserable que se adhería a todo y amplificaba el silencio. Los faroles de la calle proyectaban largos halos acuosos sobre el pavimento mojado. Mi coche, estacionado en la acera, parecía menos un vehículo de escape y más una isla solitaria en un mar de quietud suburbana. Me moví con un propósito que no había sentido en años. El plan que había ensayado en mi mente 100 veces se puso en acción. No quedaba mucho por llevar. Solo 2 maletas grandes y vacías que había comprado unos días antes. Eran mi caballo de Troya, ligeras y fáciles de llevar al entrar, pesadas con los últimos restos de mi vida al salir. El primer viaje fue fácil. Regresé a la casa, con el corazón en la garganta, y subí la primera maleta vacía a mi habitación. Se sintió surrealista, como si estuviera mudando a un extraño de mi propia casa. Trabajé rápidamente, mis manos eficientes, mi mente una pizarra en blanco de concentración. Empaqué la ropa que quedaba de mi cómoda, mis artículos de tocador del baño, los últimos libros que había dejado como utilería en mi buró. La habitación quedó desnuda en menos de 10 minutos. Era impactante lo poco que quedaba de mí. Mi presencia se había reducido a un puñado de posesiones que apenas llenaban una sola maleta. Bajé la pesada maleta por las escaleras.
mis músculos tensos por el peso y la tensión. Cada paso era un riesgo, un crujido, un quejido de la madera vieja. Podría derrumbar todo mi mundo. La casa permaneció en silencio. Iba de regreso por la segunda maleta cuando lo escuché. Un sonido débil de arriba. Una tos. Me congelé a mitad de las escaleras. Mi cuerpo rígido. Mi respiración contenida en mi pecho. Me aplasté contra la pared, tratando de fundirme en las sombras del pasillo oscuro. Escuché cada terminación nerviosa en alerta máxima. Era mi papá, levantándose por un vaso de agua. Era Jimena, despierta navegando en su teléfono. El silencio se prolongó, espeso y sofocante, después de lo que pareció una eternidad. Escuché el suave suspiro de alguien moviéndose en sueños. Nada más. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los dientes. Esperé otro minuto completo, contando cada segundo. Antes de continuar mi ascenso, el susto me había sacudido, destrozando mi calma concentración. Mis manos temblaban de nuevo. Tomé la última maleta y la pesada mochila que contenía la huella digital de mi vida, mi laptop, discos duros y documentos personales. Cuando comenzaba a salir de mi habitación por última vez, mis ojos se posaron en una pequeña foto enmarcada en la pared, una que había olvidado. Era una foto de Jimena y yo en el zoológico cuando ella tenía unos 6 años. La sostenía en alto para que viera a los monos. Y ella se reía, su rostro pura y simple alegría. Mi brazo la rodeaba con fuerza, el hermano mayor protector. Una ola de dolor, tan poderosa que casi me derriba, me invadió. No solo estaba dejando un ambiente tóxico, la estaba dejando a ella, la niña de esa foto que me había mirado como si fuera un superhéroe. ¿Le había fallado? ¿O la dinámica familiar nos había fallado a ambos? No podía llevarme la foto. Sería una pista, una señal de mi estado emocional. Me obligué a dar la vuelta, dejando ese recuerdo feliz y sonriente colgado en la pared de la habitación vacía. Llegué al final de las escaleras, con los nudillos blancos de agarrar las asas del equipaje. Todo lo que tenía que hacer era salir por la puerta principal, cargar el coche y marcharme, 30 pies más hacia la libertad. Y entonces, la luz de la cocina parpadeó y se encendió. El brillo repentino fue cegador. Tropecé hacia atrás, dejando caer la mochila con un golpe sordo. De pie en el umbral de la cocina, silueteada contra la luz, estaba mi madre. Estaba envuelta en su bata de seda azul, con el pelo desordenado por el sueño, su rostro una máscara de confusión. ¿Santiago? Su voz estaba espesa por el sueño. ¿Qué estás haciendo? Es mitad de la noche. Nuestros ojos se encontraron a través de la entrada tenuemente iluminada. Por una fracción de segundo, el tiempo se detuvo. Vi cómo la pregunta en sus ojos se convertía en una creciente comprensión mientras observaba la escena. Yo, de pie junto a la puerta principal, completamente vestido, flanqueado por 2 grandes maletas. La verdad aterrizó en su rostro como un golpe físico. ¿Qué era? ¿Qué es esto?, susurró, su voz temblando. ¿A dónde vas? La calma cuidadosamente construida que había mantenido durante semanas se hizo añicos. La adrenalina que me había estado impulsando se convirtió en hielo en mis venas. Esto era la confrontación que había tratado desesperadamente de evitar. Me voy, mamá, dije. Mi voz sonaba hueca, ajena a mis propios oídos. ¿Te vas? Dio un paso adelante, agarrando el frente de su bata. ¿A dónde? ¿De qué estás hablando? ¿Vas a un viaje? ¿Por qué no nos dijiste? Las preguntas llegaron en una ráfaga frenética, su mente negándose a aceptar la realidad frente a ella. No a un viaje, dije, mi voz tranquila pero firme. Me mudo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas e irreversibles. Su rostro se descompuso. No era el llanto teatral y manipulador al que estaba acostumbrado. Esto era real. Este era el dolor crudo y afilado de una madre viendo a su hijo salir por la puerta. Fue 1000 veces más difícil de presenciar. No respiró, sacudiendo la cabeza. No, no lo harás.
No puedes. Esta es tu casa. No se ha sentido como mi casa desde hace mucho tiempo, dije. La verdad de la afirmación golpeándome con un dolor renovado. ¿Por ese estúpido departamento? Su voz se elevó, adquiriendo un borde de histeria. ¿Es porque te pedimos que ayudaras a tu hermana? Santiago, eso es lo que hacen las familias. Podemos hablar de ello. Podemos encontrar otra solución. No hagas esto. Corrió hacia adelante y me agarró del brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Sus uñas clavándose en mi manga. ¿Te atreves a salir por esa puerta? ¿Me oyes? No vas a dejar a esta familia. Tengo que hacerlo, dije, tratando de apartar suavemente mi brazo. Mamá, tienes que dejarme ir. ¿Dejarte ir? Gritó, su voz quebrándose. Ahora las lágrimas fluían libremente, surcando su rostro. Eres mi hijo, mi primogénito. Tú eres el que se supone que nos mantiene unidos. ¿Qué vamos a hacer sin ti? Ahí estaba, el meollo del asunto. ¿Qué vamos a hacer sin ti? No se trataba de mi felicidad o mi bienestar. Se trataba de mi función, mi utilidad. El ancla y el barco estaba aterrorizado de quedar a la deriva. Lo resolverán, dije. Mi propia voz espesa por las lágrimas no derramadas. Tendrán que hacerlo. Mis palabras parecieron accionar un interruptor en ella. El dolor en sus ojos fue reemplazado de repente por un destello de ira fría y dura. Su agarre en mi brazo se apretó. ¿Cómo te atreves, Iseo? Su voz baja y venenosa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te dimos un techo, te apoyamos, ¿y así nos lo pagas? ¿Escabulléndote en medio de la noche como un ladrón común? No soy un ladrón, respondí, mi propia ira subiendo para encontrarse con la suya. Soy un prisionero que acaba de encontrar la llave. No quieres un hijo, mamá, quieres un empleado, quieres una cuenta bancaria, quieres a alguien que financie las fantasías de Jimena y resuelva todos sus problemas para que ustedes no tengan que hacerlo. Eso es algo muy cruel de decir, sollozó, aunque la ira en sus ojos no vaciló. Es la verdad. Finalmente estallé, las palabras que había tragado durante años saliendo de mí en un torrente. No me ven, solo ven lo que puedo hacer por ustedes. ¿Alguna vez, una sola vez, me preguntaron cuáles eran mis sueños? ¿Alguna vez se preocuparon por mi futuro? Un futuro que no implicara ser la red de seguridad familiar. No, porque mi único propósito en esta casa es asegurarme de que todos los demás obtengan lo que quieren. El sonido de nuestras voces elevadas resonó en la casa silenciosa. Una luz se encendió en la parte superior de las escaleras. Mi papá apareció, seguido un momento después por una Jimena somnolienta y confundida. Se quedaron allí, mirando la escena desde arriba, sus rostros grabados con conmoción. Mi papá comenzó a bajar las escaleras. Elena, ¿qué demonios está pasando aquí abajo? Mi mamá se volvió, su rostro un desastre de lágrimas y furia. Tu hijo nos está abandonando, gritó. Se va, le está dando la espalda a su propia familia. Los ojos de mi papá cayeron sobre mí, luego sobre las maletas. Su rostro, que había estado suave por el sueño, se endureció en una máscara de piedra. No dijo una palabra, no tuvo que hacerlo. Su silencio fue el juicio final, la condena definitiva. Jimena solo miraba, con la boca ligeramente abierta, agarrada al barandal. Por primera vez, parecía de su edad, joven y asustada. La realidad de la situación, un mundo sin el apoyo constante de su hermano, parecía estar amaneciendo en ella. Miré sus tres rostros, la furia de mi madre, la decepción de mi padre, la confusión de mi hermana. Esta era mi familia, y en ese momento, sentí una abrumadora sensación de amor y una profunda e insondable tristeza. Tengo que irme, dije, mi voz quebrándose. Finalmente, liberé mi brazo del agarre de mi madre. Recogí mi mochila, tomé las maletas y me volví hacia la puerta. Si sales por esa puerta, la voz de mi papá retumbó desde las escaleras. Fría y final. Ni se te ocurra pensar en volver. Sus palabras me golpearon más fuerte que un golpe físico. Era el ultimátum que siempre había temido.
La elección final y terrible. Me detuve en la puerta, de espaldas a ellos, mi mano en el pomo. Este era el momento que definiría el resto de mi vida. Podía dar la vuelta, volver al redil y dejar que la vida se me escapara. Un compromiso a la vez. O podía salir a la lluvia y estar absoluta y aterradoramente solo. Respiré hondo, el aire traqueteando en mis pulmones. Lo siento, susurré. A ellos, a mí mismo, al niño de la foto de arriba. Y entonces, abrí la puerta y salí a la noche, dejando los restos de mi familia atrás, en la luz cálida y brillante del hogar que ya no era mío. La lluvia fue mi única compañera mientras salía a trompicones de la casa. Ahora era más intensa. Caía en cortinas frías y punzantes, pegándome el pelo a la frente y empapando mi chamarra en segundos. Las últimas palabras de mi padre resonaban en mis oídos. Un tamborileo cruel e implacable, ni se te ocurra pensar en volver. Mis manos estaban torpes, buscando a tientas las llaves del coche. Finalmente logré abrir la cajuela y empecé a meter el equipaje, la maleta con mi ropa, las cajas del asiento trasero, la mochila con mi vida digital. Cada objeto se sentía increíblemente pesado, cargado con la gravedad de mi decisión. Detrás de mí, la puerta principal seguía abierta, derramando un rectángulo de luz cálida y amarilla sobre el césped mojado. Estaban allí, enmarcados en el umbral como actores en un escenario, observándome. Mi madre ahora sollozaba abiertamente, un sonido crudo y herido que desgarraba los bordes de mi resolución. Jimena había bajado las escaleras y estaba a su lado, con el rostro pálido y conmocionado. Mi padre estaba detrás de ambas, una estatua silenciosa e inmóvil de juicio. Cerré la cajuela de golpe, el sonido resonando en la calle desierta. No podía mirarlos más. No podía soportar ver el dolor que estaba causando. Aunque sabía que era necesario, abrí de un tirón la puerta del conductor y me deslicé dentro, la lluvia de mi ropa chorreando sobre el asiento. Metí la llave en el encendido, con las manos resbaladizas por la lluvia y el sudor. El motor arrancó con un rugido reconfortante, un sonido de escape. Por un momento, me quedé sentado, con los nudillos blancos en el volante, los limpiaparabrisas barriendo frenéticamente la lluvia. Esto era todo, el momento final, el punto de no retorno. Mi madre dio un paso hacia el porche, su voz elevándose en una súplica desesperada y de último momento. Santiago, por favor, no hagas esto. Somos tu familia. Te queremos. Te queremos. Las palabras fueron un cuchillo en mis entrañas. ¿Lo hacían? No dudaba que, en algún nivel, sí, pero su amor se había convertido en una jaula, una prisión dorada de expectativas y obligaciones. Su amor exigía mi sumisión, exigía mi sacrificio. Era un amor al que ya no podía sobrevivir. Miré por el espejo retrovisor. Mi propio rostro me devolvía la mirada, el rostro de un extraño, surcado por la lluvia y las lágrimas que no me había dado cuenta de que estaba llorando. Mis ojos estaban abiertos de par en par con una mezcla de terror y un salvaje y desconocido destello de esperanza. Puse el coche en marcha. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado mientras me alejaba de la acera. No me fui a toda velocidad. Conduje lenta, deliberadamente. No quería que esto fuera un acto de ira, de portazos y puentes quemados. Esto era un acto de supervivencia, una amputación silenciosa y dolorosa. En el espejo retrovisor, los vi encogerse. Mi madre extendió una mano, como si pudiera físicamente atraer el coche, y a mí, de vuelta a ella. Jimena hundió el rostro en sus manos. Mi padre se quedó allí, con el rostro ilegible, su postura rígida. El cálido rectángulo de luz del umbral se hizo cada vez más pequeño, hasta que fue solo otra luz en una calle llena de casas. Y entonces doblé la esquina, y desaparecieron. El silencio en el coche era absoluto. Los únicos sonidos eran el vaivén rítmico de los limpiaparabrisas y el sonido entrecortado de mi propia respiración. Estaba solo,
Por primera vez en mis 26 años. Estaba completa y absolutamente solo. La sensación era aterradora. Era un vasto espacio vacío abriéndose dentro de mí. Un vacío donde solía estar mi familia. Pero debajo del terror, algo más se agitaba. Una frágil y parpadeante llama de alivio. Conduje a través de los suburbios dormidos. Las calles vacías y relucientes. No tenía un destino en mente. En realidad, mi nuevo departamento no estaba listo para mí. Mi contrato no comenzaba oficialmente hasta el día siguiente. Había planeado dormir en mi coche una noche, o conseguir un motel barato. El plan parecía tan lógico cuando lo había escrito. Ahora solo se sentía patético. Terminé en el estacionamiento de un Sanborns abierto las 24 horas. Un clásico refugio mexicano para los perdidos y solitarios. El letrero de neón brillaba con un alegre rojo contra el cielo oscuro y lluvioso, prometiendo café y un lugar para ser anónimo. Entré, goteando agua sobre el suelo de loseta. Una mesera con ojos cansados y una sonrisa amable me señaló una mesa en la parte de atrás. Me deslicé en el asiento de vinilo agrietado y pedí un café americano. El lugar estaba casi vacío. Un par de traileros en la barra. Un grupo de estudiantes universitarios riendo en una mesa de la esquina. Nadie me conocía aquí. Nadie tenía ninguna expectativa de mí. Yo era solo un tipo con una chamarra mojada, tomando café a las 3 de la mañana. El anonimato fue un bálsamo. Saqué mi teléfono. Ya estaba explotando. Una docena de llamadas perdidas de mi mamá. Una sarta de mensajes de texto frenéticos. Santiago, vuelve. Podemos hablar de esto. Me estás rompiendo el corazón. Tu padre está furioso. ¿Qué se supone que le vamos a decir a la gente? Ese último me golpeó. Incluso en su pánico. Su primer pensamiento fue en las apariencias. En la historia que tendrían que contar para mantener la fachada de la familia perfecta. Luego llegó un mensaje de un número que casi no reconocí. Jimena, ¿dónde estás? Era la primera vez que me enviaba un mensaje directamente en semanas. Miré el mensaje, mi pulgar flotando sobre el teclado. ¿Qué podía decir? Estoy en un Sanborns, empezando mi vida de nuevo porque la presión de financiar tus sueños me estaba aplastando. Llegó otro mensaje de ella. ¿Estás bien? La pregunta era tan simple, tan directa. Era una pregunta que nadie en mi familia se había molestado en hacerme durante mucho tiempo. Nona, ¿qué puedes hacer por nosotros? Oh, ¿por qué está siendo tan difícil? Solo, ¿estás bien? Las lágrimas llenaron mis ojos de nuevo, nublando la pantalla. Escribí una sola palabra. Sí, era una mentira. No estaba bien. Estaba hecho un desastre. Todo mi mundo se había puesto patas arriba, y la metralla emocional todavía estaba volando. Pero también era lo más cierto que había escrito en mi vida, porque por primera vez, estaba en el camino de estar bien. Por primera vez, me estaba eligiendo a mí mismo. Puse el teléfono en silencio y lo guardé en mi bolsillo. No podía lidiar con ellos en este momento. Necesitaba espacio. Necesitaba respirar. La mesera me rellenó el café. ¿Noche difícil?, preguntó amablemente, su voz llena de la simple bondad de una extraña. La miré y logré una débil sonrisa. Ni se imagina. Bueno, dijo, golpeando la barra. El sol saldrá en un par de horas. Las cosas siempre se ven un poco mejor con la luz. Me senté en ese restaurante durante horas, bebiendo taza tras taza de café, viendo cómo la lluvia amainaba lentamente mientras el cielo comenzaba a aclararse de negro a un morado profundo y magullado. La mesera tenía razón. Mientras los primeros rayos del amanecer atravesaban las nubes, una pizca de esperanza atravesó mi desesperación. Este era mi primer día, el primer día de una vida que me pertenecía solo a mí. No tenía idea de cómo sería, no tenía mapa, ni brújula. Todo lo que tenía era una llave de un departamento vacío y una cuenta de ahorros que era significativamente más pequeña de lo que había sido ayer. Pero era mío, el éxito sería mío, los fracasos serían míos. Las elecciones, por primera vez,
Serían mías. Pagué mi café, dejando a la mesera una generosa propina. Salí del restaurante al aire fresco de la mañana. La lluvia se había detenido. El mundo olía a limpio y nuevo. Mientras conducía, no miré por el espejo retrovisor. No quedaba nada para mí allí atrás. Solo estaba el camino por delante. Las primeras semanas de libertad se sintieron menos como una victoria y más como un sueño extraño y desorientador. Mi nuevo departamento en Providencia era un remanso de tranquilidad, un marcado contraste con la atmósfera cargada de emociones de la casa de mis padres. El silencio fue lo primero que noté. Era una presencia física, un espacio vasto y vacío que me calmaba y me aterraba a la vez. Durante años, mi vida había estado llena del ruido de las necesidades de mi familia, la charla constante de mi madre, los dramas de Jimena, los silencios cargados de mi padre. Aquí, solo estaba el zumbido del refrigerador y el sonido distante del tráfico. Pasé el primer fin de semana en un frenético estallido de actividad, un intento desesperado de huir de mis propios pensamientos. Desempaqué mis cajas, arreglando mis pocas pertenencias con un cuidado meticuloso. Fui a una tienda de muebles y compré lo esencial, una base de cama sencilla, una pequeña mesa de comedor, un sillón cómodo. Ensamblar los muebles fue un proceso frustrante pero profundamente satisfactorio. Cada tornillo que apretaba, cada estante que colocaba, se sentía como un acto de creación. No solo estaba construyendo un librero, estaba construyendo una vida, desde cero, pero cuando el trabajo terminaba, el silencio regresaba, y con él, la culpa. Era un miembro fantasma, un dolor por una parte de mí que había sido amputada. Preparaba café por la mañana e instintivamente hacía suficiente para 4 personas. Veía algo en una tienda que a Jimena le gustaría y sentía una punzada de pérdida. Cada noche, luchaba contra el impulso de llamarlos, de ver cómo estaban, de asegurarme de que estuvieran bien, de disculparme por el cráter que había dejado en sus vidas. Mi teléfono era una tentación constante, una línea directa a mi antigua vida. El aluvión de llamadas y mensajes de mi madre continuó durante los primeros días, una mezcla desesperada de ira, súplica y culpa. La casa se siente tan vacía sin ti. Una foto de mi papá a la cabeza de una mesa de comedor escasamente puesta. Jimena intentó hacer tu pay de calabaza favorito, pero no es lo mismo. Los leía, con el estómago hecho nudos, y luego los borraba. Sabía que responder siquiera uno sería como abrir una compuerta. Tenía que mantener la línea. Por mi propia cordura, tenía que hacerlo. Los mensajes de Jimena eran diferentes. Eran esporádicos y simples. Mamá, está hecha un desastre. Papá no le habla a nadie. ¿De verdad te mudaste para siempre? Nunca supe cómo responder. Una parte de mí quería explicarle todo, hacerle entender, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo le explicas a alguien que tuviste que irte para escapar del peso de sus propios sueños? Así que, en su mayoría, permanecí en silencio. La vida se asentó en una nueva rutina. Trabajo, gimnasio, casa. Cocinaba para mí. Comidas sencillas que a menudo comía de pie en la cocina. Exploré mi nuevo barrio, descubriendo cafés, librerías y parques tranquilos. Era un observador. Un hombre desde fuera mirando las vidas de otras personas. Era solitario, pero era una soledad limpia y simple, no la soledad sofocante y abarrotada que había sentido en la casa de mi familia. Sin el constante drenaje financiero, mi cuenta bancaria comenzó a recuperarse. Creé un presupuesto, uno real. Para mí, establecí metas de ahorro, el enganche para un departamento propio, un viaje a Japón. Eran mis sueños, pequeños y personales, y por primera vez, se sentían alcanzables. La sensación era embriagadora. Aproximadamente un mes después de irme, estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de un número desconocido. Casi la ignoro, pero algo me hizo contestar. Bueno, Santiago, era mi tía Susana, la hermana de mi madre.
Su voz era cautelosa. Tu mamá me dio tu número. Dijo que no contestaría sus llamadas. Suspiré, reclinándome en mi silla de oficina. La emboscada. Debería haberlo esperado. Hola, tía Susana. He estado ocupado. ¿Demasiado ocupado para tu propia madre? Me reprendió suavemente. Está muy preocupada. Santiago, todos lo estamos. Cree que te has juntado con malas compañías o algo así. Estoy bien, dije. Mi voz plana. Solo necesitaba algo de espacio. Bueno, ya has tenido tu espacio. ¿No crees que es hora de terminar esta pequeña rebelión y volver a casa? Tu familia te necesita. Jimena lo está pasando muy mal. Tuvo que conseguir un trabajo. Dijo las últimas palabras como si estuviera anunciando una tragedia. ¿Un trabajo? Pregunté, un destello de sorpresa cortando mi molestia. ¿Dónde? En una cafetería, dijo, su tono goteando desdén. De barista, con su potencial. Es simplemente desgarrador. No puede pagar la mensualidad de su coche. Y tus padres están tan apretados. La implicación era clara. Esto era mi culpa. Las dificultades de Jimena eran un resultado directo de mi egoísmo. La vieja culpa, el peso familiar de la responsabilidad. Intentó asentarse en mis hombros. Pero esta vez, algo era diferente. Yo era diferente. Tía Susana, dije. Mi voz tranquila y firme de una manera que me sorprendió incluso a mí. Jimena tiene 22 años. Es normal que una persona de 22 años tenga un trabajo para pagar su propio coche. No es una tragedia. Se llama ser un adulto. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Nunca le había hablado a ella, ni a ningún adulto de mi familia, con tanta franqueza. Bueno, tartamudeó finalmente. Veo que te has vuelto muy frío. No, dije. Solo he construido una cerca. Hay una diferencia. Terminé la llamada cortésmente, pero mis manos temblaban. Establecer un límite se sentía como una declaración de guerra, pero también se sentía increíblemente poderoso. Por primera vez, había defendido mi nueva vida, mi nueva perspectiva, sin disculpas. La llamada, sin embargo, tuvo un efecto. La idea de Jimena trabajando como barista se quedó conmigo. La imagen no encajaba con la persona glamorosa y curada que proyectaba en línea. Por una curiosidad morbosa que no pude suprimir del todo, busqué la cafetería que mi tía había mencionado. Era un lugar pequeño e independiente, a solo unas cuadras de mi departamento. Unos días después, me encontré caminando por allí de camino a casa desde el trabajo. Me dije a mí mismo que solo estaba tomando una ruta diferente. Era una mentira. Reduje la velocidad al acercarme. Mi corazón comenzando a latir un poco más rápido. Me asomé por el gran ventanal delantero. Y allí estaba ella. Estaba detrás del mostrador. Vistiendo un delantal negro enharinado sobre su ropa de moda. Llevaba el pelo recogido en un chongo desordenado. Y por primera vez en años, no llevaba una cara llena de maquillaje. Se veía normal. Estaba limpiando la máquina de espresso. Sus movimientos torpes e inseguros. Un cliente le dijo algo, y ella se volvió, ofreciendo una pequeña y forzada sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se veía cansada. Se veía estresada. No se parecía en nada a la influencer despreocupada de su feed de Instagram. Me quedé allí en la acera, oculto por el reflejo en el cristal, y observé a mi hermana trabajar. La sexta luchar para conseguir la espuma adecuada en un capuchino. La sexta dejar caer una tapa y sonrojarse mientras se agachaba a recogerla. La sexta tomar una orden de un cliente grosero. Su sonrisa educada nunca vaciló, incluso cuando el hombre le chasqueó los dedos. Y sentí algo que no había esperado. No lástima, no culpa, era orgullo. Lo estaba haciendo. Estaba enfrentando una realidad de la que había sido protegida toda su vida. Era desordenado, difícil y poco glamoroso, pero lo estaba haciendo. No se había derrumbado, no se había rendido. Había conseguido un trabajo. Me di la vuelta y me alejé antes de que pudiera verme. Una extraña mezcla de emociones arremolinándose dentro de mí.
La situación seguía siendo un desastre. Nuestra familia seguía rota. Pero en esa pequeña y humeante cafetería, vi el primer destello de algo que pensé que se había perdido para siempre. Vi un destello de fuerza en mi hermana que nunca supe que existía, y me dio una pizca de esperanza de que tal vez, solo tal vez, no solo me había salvado a mí mismo, tal vez mi partida fue lo único que podría haberle dado la oportunidad de salvarse a sí misma también. La vida continuó su ritmo tranquilo y constante. El otoño se convirtió en invierno, y las fiestas se acercaban como una lenta tormenta en el horizonte. La Navidad y el Año Nuevo fueron los primeros grandes obstáculos. Mi teléfono vibraba con mensajes de mi mamá, cada uno un misil de culpa cuidadosamente elaborado. La casa se siente tan vacía sin ti. Una foto de mi papá a la cabeza de una mesa de comedor escasamente puesta. Jimena intentó hacer tu ponche favorito, pero no es lo mismo. Pasé los días festivos en mi departamento, solo, comiendo recalentado que sabía a cartón salado. Navegué por las redes sociales. Un ejercicio masoquista, viendo a las familias publicar sus retratos sonrientes y felices. La soledad era un peso físico, un nudo frío en mi estómago. Estuve a punto de quebrarme una docena de veces. Mi pulgar flotando sobre el contacto de mi mamá, listo para rendirme. Pero aguanté, recordándome que unas pocas horas de paz solitaria eran mejores que un día entero de felicidad performativa y resentimientos tácitos. El año nuevo llegó, y con él, una sensación de tranquila resolución. Estaba sobreviviendo. Más que eso, estaba lenta, tentativamente, comenzando a prosperar. Estaba haciendo amigos en el trabajo. Empecé a salir con alguien, una mujer amable llamada Sara que no sabía nada de mi drama familiar, que me veía simplemente como Santiago, un ingeniero de software al que le encantaban las películas antiguas y el senderismo. Mi vida se estaba volviendo mía, y entonces, un martes por la mañana, a finales de febrero, recibí la llamada. Era Jimena. Supe por el sonido de su voz que algo estaba terriblemente mal. ¿Santiago?, dijo. Su voz un sollozo ahogado. Tienes que venir. Es papá. El mundo se inclinó sobre su eje. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Se desmayó, lloró. Sus palabras tropezando unas con otras en una ráfaga frenética. Estábamos desayunando. Y simplemente, se agarró el pecho y se cayó. La ambulancia está aquí. Lo están llevando al hospital Puerta de Hierro. Mamá, está hecha un desastre. No sé qué hacer. Santiago, por favor. Te necesito. Te necesito. 3 palabras que había escuchado de ella 1000 veces. Pero nunca así. La habitual nota de demanda petulante había desaparecido, reemplazada por el terror crudo y sin barnizar de una niña. No hubo vacilación. Voy para allá. Me puse la ropa. Tomé mis llaves y salí corriendo por la puerta, dejando un tazón de cereal a medio comer en la barra. El viaje al hospital fue una neblina de tráfico y claxones. Mi mente iba a toda velocidad. ¿Estaba vivo? ¿Fue un infarto? ¿Un derrame cerebral? ¿Y si las últimas palabras que me dijo fueran una maldición? ¿Una orden de no volver jamás? El pensamiento fue un dolor físico, tan agudo que me hizo jadear. Los encontré en la sala de espera de urgencias. Un espacio pequeño y estéril que olía a antiséptico y miedo. Mi mamá estaba hecha un ovillo en una silla de plástico, con el rostro hundido en sus manos, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Jimena caminaba de un lado a otro, con el teléfono apretado en la mano, el rostro pálido y surcado de lágrimas. Cuando me vio, corrió hacia mí, rodeándome con sus brazos de una manera que no lo había hecho desde que éramos niños. La abracé con fuerza, sintiendo el latido frenético de su corazón contra mi pecho. Está en cirugía, susurró en mi hombro. Fue un infarto, uno grave. Dijeron que las próximas horas son críticas. Miré a mi mamá. No se había movido, ni siquiera había levantado la vista. Era como si yo no estuviera allí. Llevé a Jimena a una silla y me senté a su lado.
Tomé su mano. Estaba helada. Cuéntamelo todo, dije. Mi voz tranquila y firme, volviendo a caer en el viejo papel del ancla, el que se mantiene firme en una tormenta. Pero esta vez, se sentía diferente. No me estaban forzando a desempeñar el papel. Lo estaba eligiendo. Durante las siguientes horas. Esperamos. Fue un limbo agonizante. Tomé el control. Mi mente clara y enfocada. Hablé con las enfermeras. Obtuve actualizaciones y le transmití la información a Jimena en términos simples y tranquilizadores. Les compré café y agua, que no tocaron. Me encargué del papeleo del hospital, los formularios del seguro, las preguntas interminables. Jimena, por primera vez en su vida, me dejó encargarme de todo sin quejarse. Simplemente se sentó allí, mirándome con ojos grandes y agradecidos. Mi madre permaneció como una estatua silenciosa y doliente. Finalmente, un médico con bata azul salió a hablar con nosotros. ¿Familia de Ricardo Ramírez? Todos nos levantamos al unísono. La cirugía salió bien, dijo. Su expresión cautelosamente optimista. Pudimos despejar la obstrucción. Está estable, pero no está fuera de peligro. Es un hombre muy afortunado. Un suspiro colectivo y tembloroso de alivio llenó la pequeña habitación. Mi mamá finalmente me miró, con los ojos enrojecidos y exhaustos. La ira y el resentimiento de esa última noche habían desaparecido, arrastrados por la marea de miedo. Todo lo que quedaba era una vulnerabilidad cruda y dolorosa. Gracias por venir, susurró. Su voz ronca. Por supuesto, mamá, dije. Mi papá pasó una semana en el hospital. Estuve allí todos los días. Iba a trabajar. Luego conducía directamente al hospital, a menudo quedándome hasta altas horas de la noche. Sara, mi novia, fue increíblemente comprensiva, trayéndome comida y ofreciéndome un hombro en el que apoyarme sin preguntas ni juicios. Su apoyo simple y sin complicaciones fue un salvavidas. Durante esas largas horas en la habitación estéril del hospital, algo comenzó a cambiar. La vieja dinámica había desaparecido. No había exigencias, ni manipulaciones. Solo había una familia, despojada por la crisis, aferrándose unos a otros. Hablé con mi papá cuando estaba despierto. No hablamos de la pelea, ni de qué me fuera. Hablamos de fútbol, del clima, de la terrible comida del hospital. Fue simple, fue normal. Una tarde, estaba sentado junto a su cama mientras dormía, y mi mamá entró con 2 tazas de café. Me entregó una. Tenemos que hablar, dijo en voz baja. Fuimos a la cafetería del hospital. Revolvió su café durante mucho tiempo antes de hablar. Cuando se desmayó comenzó, su voz apenas un susurro. La primera persona en la que pensé fue en ti. Y tuve tanto miedo de que lo perdiéramos. Y tú no estuvieras aquí. Que la última vez que estuvimos todos juntos fuera esa noche horrible. Las lágrimas brotaron de sus ojos. He tenido mucho tiempo para pensar. Esta última semana, este último año, estaba equivocada. Santiago, estábamos equivocados. Nos apoyamos tanto en ti que olvidamos que eras una persona. Solo te veíamos como la solución, el ancla, y cuando te fuiste, estábamos furiosos porque estábamos a la deriva. No sabíamos cómo arreglárnoslas solos. Me miró, su mirada directa y llena de una dolorosa honestidad que nunca antes había visto. Tu partida fue lo peor que le ha pasado a esta familia, y fue lo mejor. Jimena ha madurado mucho. Está pagando sus propias cuentas. Es responsable. Y tu padre y yo, hemos tenido que aprender a confiar el uno en el otro de nuevo. No solo en ti. Siento la forma en que me fui, dije. Mi propia voz espesa por la emoción. No, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa y tomando la mía. Esta vez, su tacto era simplemente cálido. Siento que te hayamos hecho sentir que tenías que hacerlo. Cuando dieron de alta a mi papá, les ayudé a instalarlo en casa. La casa se sentía diferente. La tensión había desaparecido, reemplazada por una tranquila sensación de gratitud. Cuando estaba a punto de irme, mi papá,
con aspecto frágil pero resuelto. Me llamó por mi nombre. Santiago. Estaba de pie en el umbral, apoyado en un bastón. Lo que dije esa noche, estaba enojado, y tenía miedo. Esta siempre será tu casa. Asentí, un nudo formándose en mi garganta. Lo sé, papá. No volví a mudarme. No podía. Mi departamento, mi vida, mi independencia. Había luchado demasiado por ellos como para renunciar. Pero empecé a ir a cenar una vez a la semana. Las conversaciones eran diferentes. Preguntaban por mi trabajo, por Sara, por mi vida. Me contaban de la suya. Jimena hablaba de un cliente divertido en la cafetería o de una nueva receta que estaba probando. Seguía soñando, pero sus sueños eran más pequeños ahora, más arraigados en la realidad. Un domingo, estaba cenando y Jimena insistió en mostrarme su nueva hoja de cálculo de presupuesto. Señalaba con orgullo cómo estaba ahorrando para un nuevo lente de cámara. Y mira, dijo, tocando una celda en la pantalla. Pagué una tarjeta de crédito completa. Yo sola. Estaba tan orgullosa. Y yo también. Más tarde, mientras me iba, me acompañó a mi coche. Oye, dijo, de repente tímida. Gracias. Ya sabes, por todo. Por supuesto. Xime. No, quiero decir, luchó por encontrar las palabras. Gracias por irte. La miré, sorprendido. Me dedicó una pequeña y sardónica sonrisa. Estaba tan enojada contigo. Pero ahora lo entiendo. Nunca habría descubierto nada de esto si te hubieras quedado. Simplemente te habría dejado ser el ancla para siempre. Bajó la mirada a sus zapatos. Creo que, estoy aprendiendo a nadar sola. Me dio un abrazo rápido y volvió a entrar. Me subí a mi coche, el mismo coche que había usado para escapar en medio de esa noche lluviosa. Nuestra familia no era perfecta. Todavía teníamos cicatrices. Todavía estábamos aprendiendo. Las heridas eran profundas. Y probablemente siempre estarían allí. Pero estábamos sanando. Estábamos construyendo algo nuevo. Sobre una base no de obligación, sino de respeto. No de dependencia, sino de un nuevo amor. Ganado con esfuerzo. Conduje de regreso a mi tranquilo departamento. A la vida que había construido. Por primera vez, no sentí que me estaba alejando de algo. Sentí que tenía dos hogares. Y supe, con una certeza que se asentó en lo profundo de mis huesos, que finalmente, de verdad, estaba bien. El ancla no había sido soltada. Simplemente había aprendido finalmente que no tenía que sujetar todo el barco para ser parte del viaje.